Amigos y amigas, oyentes de 107.3 de FM de Radio Arcoíris, nos encontramos en este instante en una interesante entrevista con Daniel Lemos, subsecretario de Planificación Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación. Y con él vamos a conocer sobre un tema importante, la planificación territorial en la Amazónica, específicamente en la provincia de Napo. Señor subsecretario, un gusto tenerlo en Radio Arcoíris. Buenas tardes, adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por toda la invitación y un saludo a toda la gente de la provincia de Napo. Muchas gracias. Señor subsecretario, es importante la planificación territorial en lo que tiene que ver, ¿no?, con el gobierno, qué es lo que se ha visto. Hay necesidades urgentes. Hace pocos días tuvimos la presencia del presidente Guillermo Lasso acá en la provincia a revisar sobre el tema este de la minería ilegal, pero bueno, también se llevó otras necesidades que se tiene acá. ¿Cómo se tiene planificado el trabajo para este año? Claro, sí. Bueno, es importante en primer lugar señalar que toda esta orientación que hay hacia territorio nace del plan de creación de oportunidades, ¿no?, que se basa en la propuesta de campaña del presidente Guillermo Lasso y que luego de un proceso, ¿no?, junto con la ciudadanía, pues se llegan a acuerdos y sale este documento. Este documento ya fue emitido el año pasado, fue con el que se hizo la proforma presupuestaria para el año 2023, para el año 2022, perdón. Y también hay un proceso, que es el que tienen que hacer los gobiernos autónomos descentralizados y es donde inicia esta planificación territorial, que era un proceso de alineación. Es decir, de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que presentaron los GATS, buscan las coincidencias que tienen esos planes con el plan de creación de oportunidades y hacen una alineación. ¿Por qué es sumamente importante esto? Porque justamente es la manera en la que podemos encontrar sinergias entre lo que es gobierno central y lo que son los gobiernos autónomos descentralizados, para encontrar justamente aquellas obras, aquellas acciones que vienen en beneficio de la ciudadanía. Y aquí hay algo sumamente importante adicional. Ya sabemos que el próximo año hay elección de nuevas autoridades, hay un trabajo interno de la Secretaría justamente para que esta capacitación, socialización de esos nuevos planes de desarrollo y ordenamiento territorial que se van a dar el nuevo año, pues realmente puedan ser cumplidos en el menor tiempo posible. Porque algo que sucedió en digamos, en el periodo de elección previo, es que hubo demoras hasta de años en la entrega de estos planes y realmente cómo podemos avanzar a nivel de territorio si no existe una claridad de hacia dónde quiere ir cada uno de estos gobiernos. Sabemos que han habido diferentes problemas, incluido la pandemia, han sido cuestiones circunstanciales, pero queremos minimizar esos riesgos y realmente poder ser aliados de todos los gobiernos autónomos descentralizados. Perfecto. Bueno, acá hay necesidades que son urgentes y que bien ustedes las deben conocer. Hablemos específicamente del tema vialidad. La vialidad para ingreso a la provincia de Napo, hablando de la red estatal, es pésima. No sé, se supone que desde el gobierno anterior ya se estaba gestionando una contratación justamente para el mantenimiento vial, pero hasta la fecha no se ve mayor cambio. Aparte de lo que ocurre también con el socavón en el Chaco, y bueno, también la conexión que tenemos para Pastaza, ¿no? Entonces, desde ahí quisiera que, no sé si usted tiene ya alguna noticia en relación a este tema, ¿se va a cumplir algo? Claro, por supuesto. Aquí hay que estar claros, ¿no? El tema, pues, de la red vial es un tema que tiene que ser permanente, ¿no? Para poder mantener la red vial en estado óptimo, pues no se pueden hacer acciones cada 10 años, sino que tienen que ser permanentes. Y algo que es sumamente importante, el diseño de esta red vial, pues tiene que ser hecho de tal manera que sea sostenible en el tiempo. Porque se pueden hacer grandes inversiones en hacer carreteras, hacerlas de 4 carriles, con una serie de detalles, pero si luego no se han previsto los recursos para poder mantener la infraestructura en esas condiciones, pues se tiene un problema. Eso es lo que asumo se experimentó durante todo el periodo de gobierno anterior y eso ha derivado, pues obviamente, en un deterioro de las carreteras. Claro, en este momento es un desafío grande porque hay que atender varios frentes. Lo hemos visto cada semana, como se han presentado emergencias en diferentes sitios, con eventos climáticos que no han sido, digamos, extremos, sino simplemente han sido, pues, los frecuentes de cada año, y eso han dañado a las carreteras. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas ha presentado una lista, digamos, de intervenciones priorizadas, ¿no?, ante el Ministerio de Finanzas y ante la Secretaría de Planificación, por supuesto con el aval del señor presidente, ¿no? Entonces, se están en estos días justamente presentando ellos proyectos para hacer diferentes intervenciones. Hay intervenciones en la Amazonía, por supuesto, se me viene una, el tema del río Pano,
aunque era algo que se encontraba desde el año pasado pendiente, ya Ajá. han presentado pues los documentos, digamos, para que pueda hacer ese proyecto priorizado. Por supuesto, esto es un proceso, ¿no? Lamentablemente, pues se entienden las situaciones de emergencia, pero también hay cuestiones legales que nos limitan. Por ejemplo, si existe una intervención que no tiene un estudio, y un estudio usualmente es algo previo que se hace, pues no se puede hacer una contratación de obras. Se necesita tener un estudio finalizado que determina cuáles son los precios justamente para evitar problemas de corrupción, Pero y eso es lo que necesita un proyecto. se tiene identificados ya los estudios que tienen listos, porque hay estudios, de lo que tenemos entendido, hay estudios listos, por lo menos en el tramo, hablemos desde Pichincha para Napo, ¿no? Claro, en todos los casos que hay estudios, esos están fluyendo sin ningún problema. Ahora es una lista bastante grande la que ha presentado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque obviamente son muchos los problemas que hay en realidad en el país, y estamos trabajando de la mano con revisiones previas y todo justamente para poder atender a la ciudadanía lo antes posible. Entonces, realmente ahí sería bueno pues hacer las consultas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de en qué orden o con qué prioridad están sacando las cosas, pero créanme de que hay un trabajo muy fuerte en todas las coordinaciones zonales del Ministerio de Transporte para poder sacar adelante estos proyectos. Y nosotros ya los estamos recibiendo en estas semanas que están aquí. Esto puede tardar un mes, mes y medio hasta que se concreten. Hay que tomar en cuenta ese tipo de procesos, pero son temas en los que ya se están tomando las atenciones ya urgentes, digamos, del caso. Ya no solamente estamos hablando de situación normal, sino urgente y con la mirada directa del señor presidente para que estas cosas pues, realmente se resuelvan pronto. Eso es importante, saber que se van a cumplir más que todo, ¿no? Porque eso es lo que quiere saber la ciudadanía y esperemos que esté dentro de la planificación. Usted nos acaba de decir que está dentro de la planificación, creo que el presidente Lazo va a cumplir. Ahora, nos habla de lo que tiene que ver con la planificación en sí del plan de trabajo del gobierno nacional. Le comentaba, Guillermo Lazo estuvo acá en Napo, hizo la entrega ya de títulos de propiedad, hizo la entrega inclusive de créditos al 1%, nos hablaba de que se va a generar una amplitud, ¿no? En el tema del el tipo de personas que podría acceder a este tipo de crédito. Y bueno, también es importante conocer si eso se va a mantener o cómo se ha planificado para este año. Sí, por supuesto. El señor presidente en su plan de gobierno estableció la entrega de 1.000 millones en este tipo de créditos, por supuesto, a lo largo de todo el periodo de gobierno, y pueden ser con diferentes instrumentos. Entonces, en este momento, Ban Ecuador está instrumentando estos créditos, ¿no? Está recibiendo las solicitudes, para, por supuesto, si bien es un crédito realmente en unas condiciones sumamente favorables, que realmente sirven es para reactivar la economía. Por supuesto, siguen siendo créditos y hay algunas condiciones que se deben cumplir. Son mínimas, pero se deben cumplir. Obviamente es un banco del que estamos hablando, un banco público, obviamente orientado pues al servicio de la gente, y es en ese sentido pues que se están haciendo los análisis y las entregas de los proyectos. Eso es algo que va a seguir a lo largo de todo el año y en los años posteriores. Así que en este sentido no hay ningún peligro, es algo que ya se está acabando, todos van a tener la oportunidad de poder acceder a este tipo de créditos en la medida pues que estemos hablando obviamente de actividades productivas. No tienen que ser grandes actividades productivas, simplemente cuestiones que sirvan para rescatar lo que es la economía familiar, para poder seguir con esos emprendimientos que ellos tenían. Entonces, esa facilidad hay a nivel nacional, por supuesto, incluido la Amazonía. Y en temas de Amazonía siempre es importante recordar que tienen a la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que esa también es una fuente de entrega de proyectos, ¿no? Sobre todo un trabajo con los GATS y en algunos casos también con los ministerios, ¿no? Entonces es importante pues que la ciudadanía pues esté informada de cuáles son esos proyectos que se están financiando, para que también vean pues, que se estén cumpliendo sus necesidades. Es una suerte de un fondo complementario. Nosotros como Secretaría de Planificación participamos de dicho comité, pero es un comité en el que principalmente tiene la mayoría son justamente los GATS de la Amazonía. Entonces es algo amazónico para los amazónicos, obviamente buscando pues los puntos de orientación común para poder seguir adelante con este Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, secretario, en ese punto sí yo sí quisiera hacerle una puntualización. Conocemos de un proyecto liderado por la prefectura de Napo, un puente que se planea construir en el sector de Punibocana. Esto uniría a Napo justamente con la hermana provincia de Pastaza, pues en el Arajuno, ¿no? ¿Qué pasa? Que este puente, con el prefecto anterior, Edison Chávez, que en paz descanse, estaba aproximadamente por 3 millones de dólares. Hoy con asombro
vemos que se presenta el mismo proyecto, bueno, me imagino que debe tener algún cambio, pero por $7 millones. Entonces, ¿qué pasó? O sea, no pasa mucho tiempo y hay este tipo de cambios. La pregunta va en ese sentido. Ustedes analizan, usted me dice que es parte de la CTA, sabemos que es así, pero se analiza adecuadamente qué tipo de proyectos ingresan a la CTA para que sean financiados y sean analizados, porque llama mucho la atención, ¿no? Que se duplique el valor de un puente que es muy necesario en el sector, pero sí que, o sea, no pienso pues, que se pueda duplicar el precio en tan poco tiempo. Una, y dos, esos fondos pueden ser ocupados en otras cosas que necesita la provincia, ¿no? No solo la provincia, la región amazónica. Por supuesto, bueno, y aquí es importante resaltarlo, ¿no? Justamente por eso hablaba acerca de la conformación del comité, o de la Secretaría Técnica, perdón, de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, ¿no? Y ellos tienen su propio proceso de revisión de proyectos, ¿no? Digamos, paralelo al que hace la Secretaría Nacional de Planificación. Entonces, cuando se trata en el caso de GATS, pues una revisión que va ahí, se hace un convenio con los GATS, y esto va directamente a la ejecución de los GATS. No tenemos una incidencia directa en la revisión de ese proyecto. Ahora, por supuesto, ¿no? Siempre que existan dudas respecto al costeo de un proyecto y todo, pues las alertas pueden ser levantadas, ¿no? Y con gusto los participantes en los que formamos el comité, en el que básicamente lo que priorizamos es la obra, es decir, se necesita esta carretera en Napo, en tal lado, el GAT lo va a hacer, ¿no? Beneficia a la ciudadanía, entonces a lo que obviamente se va a decir adelante, ¿por qué no hacerlo? Pero ya este Claro. detalle técnico de la revisión, pues de la calidad del proyecto, pues es la Secretaría como tal, digamos, la que asume esa responsabilidad sobre el costeo que sea adecuado, sobre los estudios técnicos que están por detrás y demás, ¿no? Cuando eso lo ejecuta un ministerio, en ese caso sí hay una segunda revisión que viene por parte de la Secretaría Nacional de Planificación, porque al hacer un ejecutor un ministerio, pues necesitan de un aval nuestro también en ese caso. Justamente por eso era la pregunta. Uh-huh. Exacto, Ahora, pero entonces sí, sí es en ese importante, sentido, digamos, lanzar alerta, ¿no? ajá, ustedes son parte de, pero bueno, ya conoce sobre este tema y sí le agradecería que lo revise, porque nosotros hicimos inclusive una nota al respecto, hay documentos y cosas claras, entonces que sí llama la atención que se planee hacer una obra que es necesaria, muy necesaria, pero a un costo que definitivamente se debería justificar en el caso de que así sea, bueno, lo que se lo debería hacer, pero si el mismo proyecto se presenta por $3,5 millones, o sea, ¿por qué se duplica? ¿No? O sea, ese es el tema, y qué bueno que estén formando parte de la Secretaría para que se vaya revisando estos temas. Finalmente, su secretario, en el tema de hospitales, sabemos que también había algún tipo de análisis en ese sentido. Nosotros acá tenemos el Hospital José María Velasco Ibarra, que es un hospital que da su servicio, pero la infraestructura está subutilizada. Sabemos que la infraestructura que conocemos que se planificó de una manera y está prestando un servicio que no es el mismo al que se planificó en un inicio. Entonces, en ese sentido, ¿qué se planea hacer por parte del gobierno nacional, en este caso de la subsecretaría? Claro, sí, justamente hay un proceso de levantamiento de infraestructura hospitalaria que se está realizando en las diferentes zonas, ¿no? Entonces hubieron estas visitas a estos hospitales, entre ellos el Velasco Ibarra, ¿no? Y también al hospital básico de, bueno, eso es Machache en Mejía, eso es como zona 2, ¿no? Y realmente, pues en algunos casos, pues ya las obras se encuentran listas para ser entregados, en otros casos hay que tomar los correctivos y se están trabajando justamente con el Ministerio de Salud Pública para poder retomar y finalizar estas obras que se encuentran en concurso. Es que algo sumamente importante, ¿no? Pasamos de una fase inicial, ¿no? Que era todo el problema de pandemia durante el año pasado, y ese era lo más emergente para solucionar. Realmente pues no se podían salir y hacer otra serie de cosas si no lográbamos contener el tema de la pandemia. Por supuesto, no es que ya estamos libres de eso, pero estamos bajo una situación bastante controlada de acuerdo a los datos que están hasta el momento. Esto es algo pues, que va cambiando semana a semana y se van haciendo las Y ahí evaluaciones hay que necesarias. destacar el excelente trabajo del gobierno nacional, porque ha sido así, en el tema pandemia ha sido excelente. Así es, y eso genera reactivación, pero eso también a la vez hace que los siguientes problemas, que son igual de importantes, pues ya salgan a la luz y se noten, ¿no? Que son todo este tema de hospitales. Hay un trabajo que ya viene desde el año pasado, o desde octubre, cuando se empezó a trabajar en proforma presupuestaria, justamente para poder terminar estos hospitales. Por aquí hay dos cosas. En algunos casos sí, es cuestión de simplemente de asignación de recursos y continúa,
como pasa, por ejemplo, en algunos hospitales, en el caso de Manabí, y hay otros casos en los que también hay problemas contractuales, ¿no? Es decir, la obra está parada, hay algún litigio, y en esos casos no es tan sencillo como simplemente decir, bueno, mañana reinicia la obra, porque eso va a tener un impacto en el resultado del juicio que uno esté siguiendo por un contratista incumplido en ese caso. Entonces, hay situaciones variadas para cada uno de los hospitales, pero en todos los casos se está atendiendo para poder tener un resultado, porque ha sido otro de los énfasis del señor presidente en que esas obras inconclusas pues deben ser finalizadas, porque son promesas que se hicieron en su momento a la ciudadanía, independientemente de quién la hayas hecho, pero son recursos que se han invertido y por supuesto tienen que estar al servicio de la gente. Excelente, subsecretario, muchísimas gracias por la información. No sé si quieres acotar algo más. Sí, bueno, solamente quiero que la ciudadanía pues esté al tanto de esta acción que está llevando la Secretaría dentro del territorio. Y como les decía, lo más importante para nosotros, que independientemente de quiénes sean las nuevas autoridades que sean elegidas, es que realmente todas sumen esfuerzos, ¿no?, para poder lograr las grandes metas que se han puesto en el Plan Nacional de Desarrollo. Un plan que tiene un 40% de sus metas orientadas al lado social, pero que se necesita, por supuesto, de las sinergias en territorio para llevarlas adelante. Siempre hay que recordar que hay cuestiones que son responsabilidad del Ejecutivo, pero también hay responsabilidades que son de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Ellos deben prever todos los temas de situaciones de emergencia para poderlos atender, deben prever todos aquellos elementos para transición ecológica dentro de su ámbito de acción, no deben prever todos los temas que estén relacionados con consumo de energías. Hay grandes tareas para los GATS y deben ser cumplidas por ellos, y complementariamente o en los lados que tiene la competencia del gobierno central, por supuesto, exigir todo el trabajo necesario al respecto. Eso, por favor, que lo recuerden siempre, y a las órdenes de la Secretaría para poder solventar cualquier duda y siempre estar dando una mano a los gobiernos autónomos descentralizados.